Cuando enfrentamos injusticias, creo que eso es una buena pregunta. ¿Qué quiero que esta injusticia haga con mi fe? Que la fortalezca, que me acerque más a Jesucristo, que me aleje. Creo que eso está plenamente al albedrío de cada uno de nosotros. Estimada gente de YouTube, un gusto tenerlos por aquí en este programa 13 millas, una semana más, bueno, un capítulo más porque lo hacemos casi quincenalmente. Es un gusto estar, para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes y hoy vamos a estar analizando el discurso de injusticias exasperantes de... ¿Cómo puede ser? Del G. Renlund, perdón, se me olvidó el nombre. Y esto lo estamos haciendo porque lo pidió una suscriptora, Silvia, perdón, gracias. Entonces, Silvia, muchas gracias por estar atenta y estar participando. Y pues esa petición de Silvia, lo siento. Bueno, en este discurso, antes de comenzar, solo queremos mencionar, queremos retomar algunas de las semillas que nos han dejado ustedes en los comentarios. Así que hoy nos gustaría mencionar la semilla que nos dejó... Bueno, dice Skate Girl Iris, así está el nombre en YouTube, entonces voy a decir Iris, ¿vale? Entonces Iris nos escribió, mi semilla es ser amable, comenzando con los de mi hogar, mi barrio, estaca y comunidad, aun cuando sea fácil sentirme ofendida y dejar de hacer lo que mi padre me pide. Es más constructivo seguir el ejemplo de Jesucristo y ser amable. Iris, muchas gracias, es muy cierto. Este es un comentario en el discurso de Gary E. Stevenson, el de Corazones Entrelazados. Y entonces me gusta mucho lo que Iris nos comenta porque a veces es más difícil todavía ser amables con las personas más cercanas, justamente porque tenemos confianza, porque conocen que pues, no somos perfectos y a veces nos damos tal vez más la libertad de expresar más nuestro lado no tan positivo con esas personas, pero siento que es justamente valioso por eso, porque a veces en nuestra estaca, en nuestro barrio, en nuestro mismo hogar es donde más nos cuesta trabajo seguir este ejemplo de Jesucristo. Cuando nosotros no somos amables, cuando nosotros olvidamos el ser como Cristo y lo llevamos a un extremo, pues se dan conflictos y los conflictos pueden escalar, incluso en tragedias, ¿no? O incluso en guerras, ¿no? que experimentamos comúnmente como especie humana. Entonces, el Elder Renlund, que ya pasando al discurso que vamos a hablar hoy de injusticias exasperantes, empieza justo hablando de uno de esos conflictos, en el que tal vez el conflicto inició en desacuerdos, pero este desacuerdo escaló hasta una tragedia, ¿no? Y este es el caso de lo que pasa en Ruanda. Y no lo vamos a comentar mucho, pero básicamente es pues un desacuerdo entre dos grupos, una guerra civil, podríamos decir. Y pues finalmente mueren, me parece que fue 500,000 de personas los que mueren, pero literal, o sea, básicamente en días, o sea, fue muy, muy espontáneo, murieron muchas personas de un día para otro, entonces es una tragedia definitivamente. Y él empieza hablando un poquito de algunas injusticias, él nos va a hablar de algunos ejemplos. A mí me gustaría mencionar, tal vez él nos va a hablar de injusticias percibidas, no tal vez injusticias literalmente injustas. Por ejemplo, él habla primero y lo explico, porque aquí en esta parte él empieza hablando de cuando un niño, no me acuerdo ni, de John, ¿no? Y que eran John y Ana y que a los dos les daban dinero sus papás y que John se lo gasta en dulces, Ana lo ahorra y al final Ana se compra una bici y John dice, oye, pues no es justo que Ana tenga una bici porque ella va a tener una bici y pues al final la explicación es, bueno, pues porque ella usó su dinero de manera diferente y tú te lo gastaste en dulces a través del tiempo, ella lo ahorró y ahorita tiene una bici que tú no tienes, ¿no? Entonces, por eso yo digo que es una injusticia percibida, porque realmente no hay injusticia en esto. Simplemente cada quien decidió usar diferente su dinero. Me acuerdo una vez que compramos, cuando nos gustaba mucho el Xbox, cuando estábamos en la primaria, y no me acuerdo si mis papás nos daban dinero. También vendíamos chocolates, mi hermano y yo. Entonces, teníamos dinero del que papá y mamá nos daban, del que nosotros vendíamos chocolates. Entonces, me acuerdo que mi hermano se compró un juego de Xbox bien caro, no sé, le costó como 800 pesos, ¿no? Que bueno, cuando eres niño, 800 pesos son una fortuna, ¿no? Y yo me compré otro de 200 pesos. Entonces, papá pagó con su tarjeta lo de los dos y cada quien le iba a pagar. Entonces, cuando llegó el día de pagarle, nos sentó en la mesa y pues a mí me dijo, bueno, Braulio, lo tuyo son 270 pesos. Yo lo pagué y ya está, ¿no? Teníamos como 500 pesos mi hermano y yo, entonces pagué y me sobraron mis 200 pesos. Y mi hermano pues dijo, pues son 800 y tantos. Y mi hermano, pues nada más tengo 500 y pues todavía tengo 300. Y mi hermano se molestó mucho con la situación, ¿no? Pues estábamos súper chiquitos, ¿no? O sea, éramos niños. Y entonces se frustró, no me acuerdo si llegó, pero el chiste es que sí expresó, pero no es justo, porque Braulio, él tiene dinero y no te debe nada y yo te debo todavía 300 pesos y ya no tengo y ya no va a tener dinero para gastar esta siguiente semana cuando gane. O sea, él sabía que iba a tener que trabajar para darle el dinero a papá, no para quedárselo y hacer cosas con él. Y entonces estaba muy frustrado
pero pues eso es un ejemplo de injusticia percibida, ¿no? O sea, es que tú quisiste comprar algo más caro, él fue un poquito más prudente, no se endeudó y por eso puede disfrutar del dinero conforme lo va obteniendo, ¿no? Entonces, para mí, esta primera injusticia que él nos presenta es una injusticia percibida, porque no precisamente es una situación o sea, injusta. del caso de los hermanos. Sí, en este caso de los hermanos. Del caso de los hermanos, porque, por ejemplo, retomando un poquito lo que pasó en Ruanda, el Elder Renlon hace referencia a una pregunta que yo creo que muchísimas personas, y me atrevería a decir que muchos también aquellos que no creen, por ejemplo, en que hay un Dios y que es amoroso y que es misericordioso, él dice, y a lo mejor todos hemos escuchado de alguien esta pregunta, si hubiera un Dios, ¿no habría hecho algo al respecto? Es una pregunta atea por excelencia, la he escuchado miles de veces. Sí. O sea, siempre dicen, si realmente existiera el Dios del que hablas, ¿por qué hay niños muriendo de cáncer? ¿O por qué hay hambruna? ¿O por qué hay sequías? ¿O por qué hay tanta muerte? Drogas, violaciones. Y empiezan a enlistar un sinnúmero de problemas y de injusticias que exasperan, porque uno dice, ¿por qué un niño en África se está muriendo de hambre? Sí. Y en un crucero tiran toda la comida que las personas no se quisieron comer o que probaron y que dejaron, ¿no? Sí. Entonces, ese es otro tipo de injusticia que nos exaspera y que entonces a veces nos hace entrar en esta disyuntiva o acrecentar nuestra duda de si hay un Dios, porque no está haciendo algo al respecto. Totalmente. ¿Qué piensas tú? Porque, bueno, de esta primera ejemplo, yo pienso que es una injusticia percibida, que realmente ahí no hay injusticia, hay simplemente diferente administración, diferentes decisiones, diferentes resultados. O sea, no puedo decir yo que eso es una injusticia realmente, solo se percibe. Si no lo ves con el panorama completo, lo percibes como una injusticia. No sé qué pienses de la segunda, porque para mí como que escala la complejidad conforme nos da otros ejemplos. El primero es muy sencillo. El segundo es un poquito más complejo, porque es cuando su esposa Ruth de chiquita, de repente ve que la mamá le va a ir a comprar unos tenis a uno de sus hermanos o algo así. Y entonces dice, oye, no se vale, mamá, ¿por qué ella va a tener tenis nuevos? Y a la última a la que le compraste tenis nuevos fue a ella, ¿por qué le vas a volver a comprar tenis nuevos? Y la mamá le responde, bueno, ¿tus tenis te quedan bien? No, pues sí. A los de ella ya no, ya creció y ya no le quedan. Y entonces ahí es como, ok, es una situación. Pero no sé qué piensas tú al respecto, porque para mí es como, pues sí es justo. No precisamente, pero ahí es otro tipo de justicia, porque no es que se le dé lo mismo a todos, sino que es una justicia adaptativa. No sé qué piensas tú de eso. Bueno, creo que es el concepto de igualdad y equidad, ¿no? Así de sencillo. Si ellas estuvieran exigiendo igualdad o la mamá hubiese dicho que iba a ser igualitaria, pues obviamente es injusto, porque la igualdad diría que si se le va a comprar zapatos a una, se le compra a la otra. Ya. Pero en esta equidad que muestra la mamá, pues le está dando zapatos a la que necesita, no a la que tiene y que seguramente le van a aguantar un rato y que después cuando se desgasten o ya crezca, etcétera, ya tendrá los suyos. Yo solo quiero mencionar, eso es importante, o sea, la diferencia entre igualdad y equidad. Porque una cosa es, como tú dices, que no entendemos, yo no entendía la diferencia hace un tiempo, o sea, para mí igualdad es, pues, no sé, ¿sabes? Pero ahora entiendo que la igualdad tiene que ver con le voy a dar a todos los mismo y la equidad es, ¿sabes qué? No, él necesita más dinero porque tiene un tratamiento caro de cáncer, ¿no? Y entonces tal vez los apoyos van a ser diferentes, ¿no? O sea, el gobierno no nos da dinero a todos, ¿no? Es ahí un poquito de equidad porque dice, ok, las personas mayores o tal vez las personas que X cosa, ¿no? Necesitan algún apoyo estudiantil o algo así. A mí no me da dinero el gobierno, a los estudiantes de prepa sí, ¿no? Y entonces es como, justo esa es la equidad, vamos empiezan a tratar... a compensar. Un poquito tal vez las partes difíciles de cada quien. Pero tú piensas que es, o sea, yo percibo que tal vez la equidad es un poco más justa, aunque entiendo la parte de que no es justa porque no le da a todos lo mismo, pero justamente es justa porque se aplica a las circunstancias de cada persona, ¿no? Sí, la verdad es que creo que es un tema complejo. Yo no me atrevería a decir si el padre es igualitario o es equitativo, porque realmente lo que leemos en las escrituras es que él da abundantemente a todos, ¿no? Algunos podrían parecer que es injusto a alguien que a lo mejor, por ejemplo, no es muy creyente, no es muy fiel, no es muy devoto y como quiera materialmente, incluso también espiritualmente, tiene mucho.
y otro que a lo mejor le ha echado 1000 ganas y también es súper fiel y todo, a lo mejor no tiene tanto. Entonces, yo no me atrevería a posicionar o a describir al Padre si Él es equitativo o igualitario, pero me quedo con la que sí sé y siento, y es que Él es justo. Él es justo y su justicia rebasa mi entendimiento. Yeah. Entonces, no sé si en algún punto Él es igualitario con todos sus hijos y Él decide darles abundantemente a todos, pero si esa igualdad a lo mejor se percibiría como equidad. Es muy complejo, no me atrevería a decir cuál es, una u otra. pero sí sé que Él es justo y sé que, y también sé que, y un poco retomando también lo que dice el Elder Brennan, ¿no? Muchas de las cosas que para nosotros son injustas y podrían ser injustas, pues van a ser justas en algún momento, sea en esta vida o en la venidera. Yo siento que ahorita que mencionabas esto de si Dios es igualitario o equitativo, creo que tiene como diferentes facetas también, porque por ejemplo está la escritura de Dios hace salir el sol sobre ricos y pobres, ¿no? En ese lado es igualitario, o sea, el sol y el aire están para todos y está igual para todos, ¿no? Si por las emisiones de CO2 todos nos contaminamos, pues nos va igual a todos, ¿no? Entonces yo siento que por ese lado tal vez hay una parte igualitaria porque es igual para todos, pero también viene un poquito esta parte equitativa, siento yo, a la hora de que a cada uno nos ayuda conforme a nuestras necesidades, que las impresiones espirituales se adaptan a la fortaleza y debilidad de cada uno. Siento que en ese aspecto viene esta parte equitativa de Dios, porque dice que doy a los hombres debilidades y conforme se acercan a mí, yo hago que esas debilidades, que son individuales y de cada quien serán diferentes, ya se vuelve más como adaptativo, ¿no? Y entonces siento que tiene como esos niveles, ¿no? Tiene cosas que son igualitarias, tiene cosas que son equitativas, tiene cosas que las va adaptando conforme a las personas, y también tiene una parte muy parcial. Porque justamente lo de los catástrofes que estamos hablando aquí en Ruanda, ¿no? O sea, ¿por qué no se metió del lado de uno o del otro? ¿Cuál de los dos lados exigía algo más justo? ¿No? Los conflictos que tenemos en el mundo cuando se disputan tierras o cosas así, ¿no? Y que yo lo veía desde chiquito y entendí un poquito esta complejidad, porque me acuerdo que cuando jugaba fútbol americano siempre hacíamos como una oración para que me fuera bien y incluíamos para que ganemos, ¿no? Y muchos equipos de fútbol se arrodillan y oran y piden que Dios los favorezca en la partida. Y mi mamá, recuerdo que así de chiquito, yo tenía unos 10 años y mi mamá, me acuerdo, reflexionaba y decía, ha de ser complejo entonces esto para Dios, ¿no? Porque seguro en el otro equipo también hay personas que oran para que gane su equipo, ¿no? Entonces yo siento que ahí también Dios tiene una parte que es, ¿cómo dije yo? Parcial. Bueno, que no va a tocar, o sea, va a ser como, pues más bien va a ser el resultado de ellos, ¿no? Va a ser la interacción entre ellos y yo no voy a meter mano. No me voy a poner de un lado, no me voy a poner del otro. Entonces siento que Dios tiene como ejecuta en diferentes facetas en ese aspecto, como igualdad en cuanto a todos tienen sol, todos tienen vida, todos tienen albedrío, ¿sabes? Igual. Y todos pueden tenerlo. Sí. Y algo que me gusta es que entonces eso lleva a que algunas injusticias que no se pueden explicar, que no le puedes encontrar razón ni nada, se vuelven exasperantes. Sí, claro. ¿Verdad? Y se vuelven exasperantes. Y uno podría preguntarse eso, ¿no? ¿Por qué no sana este cuerpo? ¿Por qué él está enfermo? ¿Por qué él está lesionado? Pero me gusta la simpleza con la que lo explica. Y es, por naturaleza, la vida terrenal va a ser injusta. Eso es brutal. Así de simple, así de sencillo. Por naturaleza, tu vida aquí en la tierra no va a ser perfecta. Esa es la promesa que tenemos después de esta. Pero aquí su naturaleza va a ser injusta. Sí. Sí, no se incluyó en la presentación de la vida preterrenal. Bueno, van a ir aquí, van a venir en justicia. No, van a venir desafíos, van a venir pruebas. Y seguramente dentro de esa explicación vino y también van a venir injusticias. Y a mí me gustaría tocar porque siento que el punto más profundo de su mensaje es cuando habla del Salvador. Para mí eso es como la joya más grande de su mensaje. Porque regularmente decimos, pues las injusticias que sufrió el Salvador y pensamos en que tal vez lo azotaron, en que lo mataron, en todo esto. Pero para mí esa no es la mayor injusticia que sufrió el Salvador. Yo me tomé como una hora meditando solo en esa parte que habla del Salvador, porque pensemos, la injusticia más básica es que tal vez tú, Nancy, tengas que pagar por los platos rotos de alguien, ¿no? Cuando, pues, no sé, alguien vino y rompió mi ventana y se echó a correr, o sea, ¿yo por qué tendría que pagar por algo que yo no rompí? ¿No? O cuando nos roban algo, ¿no? O sea, ¿por qué eso es injusto? Porque él tiene algo y está disfrutando algo que yo pagué con mi esfuerzo. Entonces, la injusticia, al menos como yo lo veo, la base de la injusticia es que alguien tenga que pagar por algo que él no hizo.
¿no? Y entonces cuando vemos eso en el contexto, la expiación es eso. La expiación es Jesucristo pagando por cosas que no hizo. Y ahí me llama la atención. Y un montón de cosas. Y aparte, no, sí, porque no solo es como de, ay, pues la ventana rota, o no, estamos hablando de los pecados y los dolores de esos pecados de todos. Y eso es algo que no alcanzamos a comprender, nadie más va a sufrir ese dolor, nadie más va a saber lo que se siente, nadie más va a pasar por eso. Y ese dolor que nadie va a entender y nadie va a volver a pasar, Él lo vivió por otros. Entonces, a mí me encanta ver esa parte porque si lo pones en ese contexto, la expiación es una injusticia. Y yo hasta me proyecté cuando estaba meditando en esto, dijo, si yo estuviera en ese concilio, diría, no, hay que hacer otro plan porque Él va a pagar por lo mío, eso es injusto, ¿no? Pero aquí viene lo que para mí es muy interesante, porque ahorita estamos viendo la vida terrenal naturalmente es injusta. Bueno, pues incluso en el plan de Dios existía esto llamado expiación, que era una injusticia para Él. Entonces, para mí está brutal, porque no solo nuestra vida terrenal incluye injusticia, sino que para llegar a ser como Jesucristo también tenemos que pasar por esto que se llama injusticia, que no entiendo por qué. No sé si Jesucristo entiende por qué Él tenía que pagar, o sea, por qué una persona tiene que pagar por lo de todos. O sea, yo no sé si a él se le explicó o tuvo que tener esa prueba de fe de, ¿sabes qué? Tienes que ir sin que yo te lo explique, y si entiendo que es una injusticia. Y algo que me llama mucho la atención, y creo que es como que el bálsamo en este mar de dudas que podrían surgir, es que aún cuando puede haber tantas injusticias, cuando la vida puede ser bastante dolorosa para unos más que otros, es cierto que Dios nos bendice. Aún en medio de esas injusticias, el de Renglón afirma y testifica de que Dios puede bendecirnos de maneras simples. De maneras simples. Y retomando un poco el tema de Jesucristo, pienso en esta imagen, en este cuadro que hay cuando Jesucristo está sufriendo y viene un ángel y lo fortalece. Claro. Entonces, sí, Él estaba viviendo algo muy injusto, pero aún el Padre le está bendiciendo, ¿no? Quizá de una manera simple, de una manera más especial, pero había una bendición de por medio. Creo que podríamos incluso decir que aunque sea injusto, Él no nos abandona, que es justo lo que estás diciendo, ¿no? Era injusto para Él, pero no estaba solo. Sí. Y creo que es un buen referente para ponernos a reflexionar o pensar en alguna injusticia que hayamos vivido recientemente, pero ahora voltearlo un poco. Sí, estoy frustrado por esta injusticia, sí, me hizo tambalear, me hizo dudar, pero a ver, entonces ahora ponte a tratar de reconocer de qué manera simple también fuiste bendecido, ¿no? O sea, de qué manera simple el Padre te ha dado ese consuelo, esa fortaleza y bendiciones pequeñitas que a veces uno, pues a lo mejor no percibe en el momento por la injusticia tan fuerte que estás percibiendo o que estás viviendo. Entonces creo que es un buen ejercicio el poder pensar y como consecuencia de reconocer esas bendiciones, el Señor va a aumentar nuestra fe. El Señor va a aumentar nuestra fe y estoy muy segura que también nuestra capacidad para tratar de comprender el porqué de aquella injusticia en nuestra vida. Creo que en cuanto hablas del porqué, es muy interesante, porque ahorita dijiste, bueno, puede aumentar nuestra confianza, porque cuando estás sintiendo dolor y no lo entiendes, tienes que confiar en la persona que te está llevando a través de ese proceso, ¿no? Es tal vez, no sé, no quiero poner ese ejemplo. No, perdón. El punto es, si nosotros vamos a través de esa injusticia, yo pienso en dos cosas. La primera, que ya entendimos que la injusticia es parte de nuestra vida. La segunda es que Jesucristo pasó por ese mismo camino de vivir algo que podría a sus ojos ser no justo, ¿no? O sea, dijo, Padre, si puedes, pasa a mí esta copa. No sabemos si tal vez por su mente pasó el, Padre, es que todavía no sé por qué a mí me toca hacer esto solo, ¿no? O por qué pagar por algo que yo no hice. No sabemos. Lo que sabemos es que lo hizo con amor, eso sí. Pero ahora viene este punto que tú mencionas, de comprender el porqué. Y hay veces que no se va a poder comprender, pero a mí me gusta mucho el de los siguientes puntos que toca él, porque él habla, y creo que aquí justamente lo subrayé, lo quiero leer, dice, si se lo permitimos, Jesucristo consagrará las injusticias para nuestro provecho.
como dice Jesucristo, o sea, pensamos en Jesucristo como nuestro ejemplo, ¿no? Él pasaba por esta injusticia y tenemos la escritura donde él dice, bendito sea el nombre de mi Padre y bebí, ¿no? Gloria sea el Padre y bebí, no me acuerdo cómo dice en Doctrina y Convenios 19, me parece que es, y terminé los preparativos para con los hijos de los hombres. Entonces, esto fue parte del proceso del Salvador de finalmente llegar a ser como su Padre, llegar a alcanzar toda la gloria del Padre. Y yo siento que aquí Él nos está explicando lo mismo. Si nosotros le permitimos a Jesucristo hacerlo, esas injusticias que tal vez no tendrán un porqué, claro, en nuestra vida ahora, Él las va a consagrar para nuestro provecho. No solo nos consolará y restaurará lo que hayamos perdido en el futuro, sino que Él utilizará las injusticias para nuestro beneficio. No sé si podría decir que tal vez a la hora de Jesucristo dar el precio por nosotros, regularmente cuando pagas algo tú, te das cuenta de lo que vale, ¿no? Cuando tú no pagaste este celular, si te lo quitan no te duele tanto, dices que chafa mis fotos, pero si tú lo pagaste, te duele un buen, dices no se vale, o sea, fue un mes entero que tuve que trabajar para tener esto. Y entonces no sé si en ese proceso de la expiación, tal vez el valor de las almas fue más aclarado para él. Tal vez se aclaró, no sé, aquí no hay algo que lo diga, pero lo que sí sé es que cuando pagas por algo, entiendes lo que vale, sientes su costo. Y no sé si en este proceso de perfeccionamiento del Salvador, no sé, si él adquirió una diferente visión acerca del valor de las almas. Si él aprendió a algo que tal vez el Padre también quería mostrarle, yo no lo sé. Pero aquí me gusta o por reflexionar que si eso fue así en el caso del Salvador, también nuestras injusticias nos van a ayudar a ver otra perspectiva, nos van a ayudar, aquí dice, para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Entonces, siento que si Jesucristo recorrió este mismo trayecto de injusticias y en eso creció y llegó a ser más como el Padre, parte de ser como Cristo, parte de seguir su ejemplo, parte de seguir su camino, llegar a ser como Dios, va a tener que hacer pasar por esas injusticias y adquirir algo a través del proceso de ellas. De ellas, sí. Y algo que me gusta es que la justicia o la recompensa o el provecho, no, híjole, yo creo que la mayoría de veces no va a ser en este tiempo. Uh-huh. Y ese es con la fe que tenemos que aprender a vivir, de que un día sí. Y me gusta la última parte cuando cita a Alma, en que dice, pues al final Dios sabe todas las cosas y bástame saber qué tal es el caso, ¿verdad? Sí. Que Él sabe en qué momento, en qué punto aquellas injusticias que pudieron haber sido muy dolorosas pueden tomar provecho, pueden ser para nuestro provecho, ¿no? Porque a lo mejor ahorita estamos rescatando ejemplos de la niña que se compró una bicicleta o la que recibió unos zapatos. Pero la realidad es que hay injusticias muy dolorosas que luego logran hacer tambalear la fe de las personas al grado de cuestionarse si realmente hay un Dios, ¿no? Y un Dios que les ama y que se preocupa y que es misericordioso. Y en medio de ese torbellino, por supuesto que uno podría llegar a preguntarse por qué tal es el dolor, ¿no? Pero qué especial es saber y tener esa confianza de que el Señor va a tomar para nuestro provecho esa injusticia. Uh-huh. Más adelante no lo sabemos, en 3 meses no lo sabemos, después de esta vida no lo sabemos. Después de esta vida será seguro. Sí. Pero es una bendición el poder tener este conocimiento y que en medio de esta injusticia este conocimiento nos pueda detener y nos pueda sostener, uh-huh. ¿no? Porque yo creo que parte del porqué de las pruebas es que nuestra fe va a ser obviamente pues probada, ¿no? Sí. Y es ahí cuando nosotros debemos de ejercitarla más, ejercer que lo hemos cultivado y entonces el Señor pues hará su parte. Sí. O sea, mientras hablas vinieron 2 cosas a mi mente. La primera es un poquito sobre esto mismo de qué ganamos o qué provecho se puede sacar una injusticia. Tú decías, no lo entendemos a veces ahorita, tal vez hasta la próxima vida. Por lo menos así, a mí sí me gustaría compartir una perspectiva de qué sí ganamos por una injusticia o al atravesar una injusticia con fe en el Señor, pues la fe naturalmente va a fortalecerse. Cuando, no sé, estaba tratando de buscar un ejemplo en mi vida, no encontraba uno próximo. Tal vez sí, ahora que me enfermé tuve que tomar algunas inyecciones y recuerdo que por ahí decía yo el doctor, oye, pero pues ¿por qué así? O ¿por qué esta inyección? O ¿por qué lo que sea? Y hubo un punto en que pues me explica y me doy cuenta que pues sí, o sea, tiene toda la razón. Él sabe lo que está haciendo, yo no, y
y se entiende que cuando no sabemos qué está haciendo, pues yo sí pregunto y digo, oye, pero ¿por qué? Y todo esto. A veces no va a haber respuestas. Pero lo que sí pasa en este proceso de que tal vez no entiendo, pero me duele esta inyección, pero no entiendo por qué la necesito, sí pasa este proceso de cuando avanzamos con fe a través de esas injusticias, nos damos... nuestra fe va creciendo, porque conforme más ejercemos esa confianza en Él, que nos está guiando, aunque no entendemos cómo, aunque nos duele, esa confianza sí se fortalece, ese vínculo se fortalece. Ahora, por el otro lado, también puede llegar a debilitarlo, como dice el Elder Brandon. Y aquí mientras tú hablabas me vino a la mente algo, porque tú decías, ¿no? Habrá personas que digan, pues esto es injusto, ya Dios no existe, fin, ¿no? Y justamente me estaba acordando de Brent McAlfee, creo que se llama, que era un amigo de este documental de Mark Hoffman. Era un amigo de Mark Hoffman, miembro de la iglesia, y lo que para él pasa cuando pasa lo de las bombas y todo eso, él se va a la iglesia y a la fecha pues nunca ha regresado, porque él perdió su fe justamente en este proceso, porque después de lo de las bombas, él se siente súper mal porque él fue el que le presentó a Mark Hoffman con ¿cómo se llama? No me acuerdo, Christensen se apellida, el obispo que acabó pues matando, ¿no? Entonces él se siente muy culpable de, wow, yo los presenté y ahora él lo mató a él. O sea, y él se sintió como con un cargo muy fuerte de responsabilidad, pero por otro lado, cayó en este pensamiento suyo de, oye, pero pues si Dios sabe, ¿por qué Dios no lo evitó? O sea, si Dios sabía que él estaba estafando gente, ¿por qué no evitó ese asesinato? Él pudo haberle dado la impresión a un profeta o a mí o a quien sea de que él era un falsificador y hubiéramos podido evitar la muerte de 2 personas. Y ahí es donde él pierde su fe. Cuando él dice, no, para mí no, esto es falso, Dios no existe porque él debió de haberle advertido. No sé si perdió su fe en Dios o perdió más bien la fe en la iglesia, no sé en qué perdió la fe realmente, pero lo que sé es que ese fue el punto. Entonces, las injusticias, como la vida, o sea, tienen 2 caminos. Puede debilitar tu fe y tu confianza en la persona que te guía, que es natural, ¿no? Si de repente te duele mucho la inyección o te está causando mucho dolor en la pierna, dices, oye, Doc, ¿qué me hiciste, no? Entonces puedes perder la confianza en el doctor. Por otro lado, también puede aumentar, ¿no? Entonces siento que hay estos 2 aspectos de las injusticias que debemos, es justo tu albedrío, es qué quieres que haga esta injusticia con tu fe. Creo que esa es una excelente pregunta, hace rato que hablamos de preguntas, creo que cuando enfrentamos injusticias, creo que eso es una buena pregunta. ¿Qué quiero que esta injusticia haga con mi fe? Con mi fe. Que la fortalezca, que me acerque más a Jesucristo, que me aleje. Creo que eso está plenamente al albedrío de cada uno de nosotros. Ahorita que estás hablando, estaba recordando una conversación que tuve recientemente con una amiga. Y ella me contaba algo que precisamente podría parecer algo tan injusto. Sus padres son miembros de la iglesia de toda la vida, de sus hermanos que súper consagrados, ¿no? Desde el minuto 1 de su conversión. Y hace poco menos de 2 años, su papá falleció en un accidente automovilístico. Y a poco menos de 2 años, su mamá ahora es diagnosticada con cáncer. ¿Cuánto pasó? ¿2 años? Poco menos de 2 años, okay. Sí. Entonces, ella con lágrimas en los ojos decía, yo le he dicho al padre, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no aguanto? No me des esto, no aguanto. Lo de mi papá está muy reciente. ¿Por qué ahora esto? ¿No? Y pienso y digo, para ella debe ser muy injusto. Ellos lo han hecho bien, han cumplido las promesas y los convenios que han hecho con el padre. Sus papás también lo han hecho bien, como ¿por qué esta prueba tan fuerte? No solo enfrentar como que la pérdida de su papá tan repentina, sino ahora este proceso tan desgastante que es el cáncer. Y justo es la pregunta, ¿no? ¿Qué se hará? ¿O de qué uso le dará a su albedrío? El Elder Brandon nos da 3 tips o 3 cosas que nosotros podemos hacer frente a una injusticia. Y él dice cultivar la fe en Jesucristo. Entonces, el camino que nos da cuando nosotros estemos frente a una injusticia que verdaderamente no podemos controlar es que nosotros elijamos cultivar la fe en el Salvador. Y que también nos esforcemos por llegar a ser más como Él. Entonces, creo que en este esfuerzo de llegar a ser más como Él, pues nos vamos a poner un poco en sus zapatos, ¿no? De lo que mencionábamos hace un rato. Él vivió algo que no debía vivir y no tenía por qué vivirlo, pero lo vivió y creo que lo vivió bien. Pasó la prueba y cumplió la misión y lo hizo bien. Y la tercera es que dice, si nos acercamos a los demás con compasión,
e intentamos mitigar las injusticias que encontremos, podemos intentar rectificar las cosas dentro de nuestra esfera de influencia. Entonces, como que los 3 pasos en resumen sería cultivar la fe en Jesucristo, buscar ser más como Él y entonces también acercarnos a las personas y tratar de mitigar sus injusticias. Hay injusticias que uno, por más que se acerque, difícilmente las puedes mitigar, pero creo que sería una buena pregunta también, ¿qué puedo hacer para mitigar las injusticias que percibo en mi entorno? ¿No? En otros. En otros, sí. O sea, ¿qué puedo hacer? Y creo que el ejemplo también está en la Escritura, pues alimentar al hambriento, vestir al desnudo. Esa es una forma en la que podemos mitigar las injusticias que otros perciben. Oye, pero ¿por qué hay tanta riqueza concentrada en una sola persona y tanta pobreza en tantas personas? ¿Cómo en mi esfera puedo mitigar esta injusticia? Bueno, pues hacer eso. Compartiendo, ¿no?, con el necesitado. Compartiendo con el necesitado. Entonces, me gusta mucho esta parte porque es inevitable y como decíamos hace un rato, que todos vamos a pasar por injusticias o vamos a percibir injusticias. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para, o de qué manera podríamos usar nuestro albedrío de mejor forma? Pues siguiendo estos 3 pasos que a mí me parecieron pues una buena guía cuando nos estemos enfrentando a algo que no le encontremos explicación, que nos duele, que nos está quebrando, pero que definitivamente tampoco debe de lograr que nos alejemos de Dios. No quiero decir iglesia, pero de Dios. O sea, yo no había notado esos 3 puntos. Ahorita quiero que me digas dónde están para subrayarlos. Yo no los noté, fíjense, qué padre. Mientras hablabas pensaba en 2 cosas. La primera es me compartes de tu amiga y pensaba yo en ahora que he aprendido muchísimo más de la vida de la mamá de José Smith, es súper interesante todo. O sea, varios de sus hijos murieron. Uno murió recién nacido, Alvin murió y fue una súper prueba para ellos. Luego cuando saquearon su casa, súper feo, la pobre señora sola ahí, saquearon su casa. Luego cuando finalmente llegan a Nabú, y esto es interesante cuando lo veamos tal vez en el Ven Sígueme, pero cuando llegan a Nabú, ya finalmente que empiezan a construir, que ya parece que todo va a estar bien, ya no hay como persecución, tal vez cercana, etcétera, pues está súper fuerte porque se enferman y entonces ella pierde a su esposo, se muere en esa enfermedad y no me acuerdo si a otro de sus hijos muere en ese, no me acuerdo, el hijo no me acuerdo, pero el papá sí. Y lo que pasa unos meses después es lo de José Smith y Hiram. Y se le mueren 2 hijos. Y entonces la hermana se queda en esta ciudad que ya era como su sueño, finalmente su ciudad soñada, donde ya se habían establecido bien, había tenido lo que había soñado mucho tiempo, su casa que tanto luchó, porque vivieron sin casa los Smith por años. O sea, vivían en casa, por ejemplo, José y Emma vivían en casa de amigos porque no tenían casa, ¿no? Y entonces la mamá por fin tiene su casa, pero ahora ya se muere su esposo y se le mueren 2 hijos. Y luego en el proceso, después de que José Smith muere, también se muere otro de sus hijos a los pocos meses, si no es que en el año siguiente. Entonces la mamá solo se queda con uno de sus hijos y pues sola, ¿no? Entonces para mí es súper intenso. De hecho, ella escribe en su diario cuando ve los cuerpos de Hiram y José y voltea, o sea, ella dice, volteó a ver a Dios y le preguntó, ¿por qué abandonaste a mi familia? Súper fuerte leer sus palabras, ¿no? Pero bueno, lo que a mí me gustaría mencionar ahorita que tú mencionas este tercer punto de ayudar con las injusticias que otros perciben, creo que es muy importante entender o tener un buen de empatía a la hora de solucionar o ayudar con las injusticias. Te voy a contar una historia que para mí es súper fuerte. Uno de mis maestros de instituto nos contó de su hija. Y su hija tenía su novio, miembros de la iglesia, súper felices, empezaron a planear su boda, ¿no? Empezaron a planear todo. Después de 5 años de estar juntos ya empiezan a planearlo y están cerca, faltan unos meses para la boda, ya tienen a dónde se van a ir a vivir, los dos están creo que cerca de graduarse, están trabajando, o sea, está súper ideal todo, ¿no? O sea, van a empezar su sueño de familia y todo eso, y unos meses antes del sellamiento el esposo choca y muere. Súper de la nada, como mencionas de tu amiga y su papá, súper de la nada. Y la chica se queda con las ganas de sellarse con el amor de su vida, con los muebles que habían comprado, con las ilusiones, tal vez no sé si ya habían empezado a ver lo de la casa o pagarla, pero se queda así, o sea, frenada en seco. Y creo que es súper duro en esos momentos porque la
la injusticia, o tal vez lo que no podemos ver como justo, es muy duro. Y muchas veces como miembros de la iglesia decimos como, pues bueno, es que, y pensamos, bueno, y sí, el consuelo puede venir en parte de entender que podemos estar juntos para siempre. No sé cómo sea en el caso de ella, porque no se selló con él. Entonces, hay cosas que simplemente ya no va a poder recuperar, como el casarse con él, tener un hijo aquí con él. O sea, simplemente cosas que ya se fueron y no van a volver y se acabó eso, ¿no? Y a veces como miembros de la iglesia sabemos que el saber que podemos estar con nuestros seres queridos después es un súper consuelo. Pero a veces olvidamos o a veces no alcanzamos a ver que las personas no están llorando porque no lo van a volver a ver. Estarán llorando porque no lo tienen ahorita, ¿no? Y si lo ponemos en el caso de esta chica, está llorando porque ya no se va a casar con él. O sea, si va a formar una familia y va a tener hijos aquí, va a ser con alguien más, pero con él ya no. Ya no puede, ya no se va a poder y para ella ya no hay un vuelta atrás, ya no hay un reset y esas son de las cosas que no sabemos cómo se solucionarán allá, pero si ella quiere formar una familia aquí, ya no va a ser con esa persona que amaba y que quería estar para siempre. Y eso es súper fuerte. Y entonces, a veces, como miembros de la iglesia, porque una vez una persona me escribió, Braulio, tengo una hermana que se murió, su mamá, no me acuerdo quién, y está muy triste, quiero que me ayudes con saber con qué palabras consolarlas. Y yo recuerdo, aquí ya no me acuerdo si le respondí esto, pero lo que yo pienso siempre cuando me preguntan algo así es yo no diría nada. Porque si esa persona conoce el plan, sabe que la va a volver a ver. Lo que le duele no es que no la va a volver a ver, lo que le duele es que ahorita no está. Lo que le duele es que no va a poder ir con su mamá a contarle cómo fue una cita con un novio o cómo están sus hijos, los nietos. No va a poder ir a ver a su mamá para platicarle cómo están las cosas, ni decirle, oye, mamá, ¿te puedo encargar a los niños 5 minutos? No, no está. Y eso es lo que duele, no que no la va a volver a ver. Entonces a veces siento que como miembros de la iglesia es muy importante que tengamos esta parte empática de entender que a veces la gente, simplemente las cosas que le duelen, es parte de un proceso de duelo que va a tomar tiempo, el tiempo que tenga que tomar. Las personas que están viudas tal vez están pasando por este mismo duelo, ¿no? Que a veces decimos, ay, no te preocupes, lo vas a volver a ver. Es como, sí, pero eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa, lo que me duele es que Duele ahorita ahora. no está. Sí, sí. Yo no lo extraño en la eternidad, lo extraño ahorita. Y eso es lo que me duele. Y lo que a mí me conmueve mucho de esta historia del maestro de instituto es que él nos dijo, han pasado 5 años desde eso y mi hija todavía llega y llora en su cuarto. Súper fuerte. ¿Cuánto tiempo toma en sanar una herida así? No sabemos. Podemos ayudar, sí, y esta es mi invitación, siempre con mucho tacto de entender que cada quien tiene su proceso y no podemos esperar que a la persona le deje de doler en unos meses, en un año o en 5 años. Es su proceso, debemos respetarlo y como decía, no es que podamos darle un mensaje que va a cambiarle la vida y ya está, se acabó el dolor, no, es estar junto a ellos, como en El Salvador. No creo que el ángel le dijo, ay, no te preocupes, al final vas a estar feliz. Yo creo que el ángel estuvo ahí, tal vez sostuvo su mano y dijo, vamos juntos, estoy aquí junto a ti. Y entonces yo solo quiero hacer ese punto cuando tratamos de aliviar las injusticias de otros, entender que hay cosas que simplemente toman mucho tiempo en sanar y debemos de estar ahí como ese ángel junto al Salvador diciendo, te acompaño. Y quizá esa compañía o ese abrazo o esa palmadita, ¿no? A veces son cosas muy sencillas, pueden ser lo que estemos haciendo para mitigar esa injusticia en su vida. Como tú lo dijiste, es un proceso personal y individual, incomparable, pero creo que a veces hay cosas, así como el Padre en medio de las injusticias nos bendice de maneras simples, definitivamente nosotros también podemos mitigar o emular su ejemplo con acciones simples. No necesitamos hacer algo extraordinario para poder demostrar esta compasión y esta empatía a su dolor. Pienso por ejemplo, cuando vemos que alguien pasó por una injusticia y esta persona decide alejarse y entonces nosotros comenzamos a juzgarle y decimos, es que no tuvo fe. Ajá. Y el elder continúa en su discurso diciendo que a eso nosotros le podríamos llamar como una arrogancia moral. Nos volvemos arrogantes de que yo, si hubiera pasado por algo así, seguiría más firme que nunca, etcétera, ¿no? Y la realidad es que no va a ser así. La realidad es que es un proceso individual con diferente fortaleza también, entendimiento, y nuestro papel frente a una injusticia que estemos percibiendo, pues es tratar de ser como el Padre y ser comprensivo, empático, y tratar de emularlo. No, y en ningún momento tratar de cambiar los papeles, ¿no? Yo qué haría, yo qué diría.
porque ni lo sabemos. No sabemos y creo que no alcanzamos a comprender el dolor de alguien que esté viviendo una injusticia tan fuerte como lo que compartías ahorita. Gracias, Nance. Pues yo lo último que me gustaría retomar del discurso del Rendlund es la parte de atrapar piedras. Él habla bueno, este abogado me parece que les da este discurso buenísimo a estas personas cristianas que no querían tal vez apoyar tanto a una persona que, es cierto, había tenido por ahí alguna indiscreción o mal acto, tal vez como, no sé si hay un engaño a su esposa o algo así, de entender el elder, pero no lo querían apoyar por eso y él justamente les habla del perdón, ¿no? Pero lo que el elder Rendlund menciona es justamente que nos podemos volver esa persona que busque agarrar o atrapar las pedradas de otras personas, porque a veces nosotros incluso mismos como miembros de la iglesia a veces lanzamos piedras entre nosotros con lo que tú decías que me fascina ese término, ¿no? Arrogancia moral, creyendo que pues bueno, yo no lo haría o yo soy diferente o no sé qué, y al final pues lanzamos esas pedradas a las personas. Y esta parte de agarrar las piedras por otros es súper bella. Fíjate que en uno de los primeros videos que yo hice fue un video de Facebook que hablaba de no juzgar a los exmisioneros que se inactivaban, porque justamente, bueno, yo grabé ese video porque una amiga me marcó, platicamos como por 1 hora y ella me contaba justamente que siendo exmisionera, pues se alejó de la iglesia, tuvo un novio fuera de la iglesia, estaba empezando a ir por lados que pues ella dice que no estaban bien y ahorita ya estoy arrepintiéndome, fui con mi obispo, pero me contó, o sea, para mí yo digo, ¿cómo pude caer en esto, ser exmisionera? Y me contaba lo difícil que era, pues ahora lidiar con tal vez las miradas de los miembros o cosas así. Y entonces yo hice este video hablando de que no está bien juzgar a un exmisionero que se ha alejado, al contrario, como de ir a buscarlo o a animarlo. Y hubo personas que llegaron a escribirme como diciendo, no trates de justificarte de tus cosas o de los pecados de otros, no te pongas a justificar a los inicuos que han dejado la fe por débiles. Y fue fuerte para mí porque era tal vez la primera vez que tenía comentarios que no precisamente eran como positivos hacia lo que yo estaba diciendo en un video. Y para mí fue un proceso fuerte, ¿no? O sea, como difícil, ¿no? Es la primera vez que tal vez te expones una de tus ideas o algo en lo que crees y la gente va a decirte que estás mal. Y es difícil. Pero lo padre y que me gusta mucho esa experiencia es que no me acuerdo si 1 o 2 días después de publicar el video me llegó un mensaje a la página y una chica me dijo, soy de no me acuerdo qué país de Centroamérica, me dijo, quiero agradecerte porque hoy en la mañana, yo soy exmisionera, pero llevo 6 meses inactiva y hoy en la mañana estaba solo viendo mi Facebook mientras estaba en mi cama, aburrida, despertando, y vi tu video y quise volver. Y me arreglé en 10 minutos y fui hoy a la iglesia, así que gracias. Y a mí me llenó muchísimo. Y es donde esas veces que puedes sentir que tal vez algunos pensarán que, oye, no defiendas a esa persona que está débil en su fe, que ha querido pecar, ¿no? Pero yo disfruté mucho después, tal vez viendo esto en retrospectiva, disfruté mucho de recibir esas pedradas por otra persona y que hubo alguien que dijo, ¿sabes qué? Yo era justo esa persona de la que estabas hablando y hoy regresé a la iglesia así. Vi tu video, 10 minutos me vestí y fui a la iglesia así. Entonces, es muy padre esta experiencia que podemos hacer entre nosotros como miembros, de tomar piedras por otros, de decir, oye, no creo que está bien. Yo creo que tendrá sus razones, o yo no sé, ¿sabes? Solamente el poder entre nosotros cuidarnos y defendernos, justo como El Salvador lo hizo, diciendo, pues, nadie le aviente piedras a esta mujer. Creo que es una experiencia muy padre. Es sin duda, y creo que va relacionado con esta parte de mitigar las injusticias, ¿no? Podría ser injusto para ella que la gente le esté juzgando sin saber lo que ha ocasionado que ella se alejara. Y entonces es nuestra parte de mitigar, atrapar esas piedras. No sé tú, yo creo que esta sería para mí mi semilla. Yo me quedé mucho con eso, o sea, me encanta la idea de, no me gusta el término atrapador de piedras, pero me gusta la idea y el concepto. Entonces creo que esa es la semilla que yo me llevo. Creo que debo de tener los ojos un poco más abiertos para ayudar a desviar las piedras o atrapar las piedras o ayudar a que esas piedras no lleguen a esas personas. Y creo que eso me gusta, creo que esa sería mi semilla. Enfocarme en cómo puedo yo ayudar a que estas pedradas de arrogancia moral que entre nosotros a veces tenemos, que a veces incluso tal vez yo emitiré, cómo puedo evitar que estas cosas pasen o hacerla de escudo para que alguien no las esté recibiendo. Esa sería mi semilla. Mi semilla, híjole, la verdad es que a mí también me gustó esa. Yo creo que es una semilla que todos deberíamos de buscar cultivar si nos hacemos llamar seguidores de Cristo. Pero pensando en las injusticias que podrían llegar a mi vida o que han llegado en mi vida, la semilla que me gustaría
que creciera en mi corazón es siempre escoger acercarme más a Jesucristo a través de esa injusticia en lugar de alejarme. Espero tener la fortaleza, la madurez espiritual y la capacidad de poder acercarme a Él, aun si estoy viviendo algo que siento que sobrepasa mis capacidades para continuar. Entonces, tomando una frase que dice el elder Renlund, no permitir que una injusticia exasperante corroa nuestra fe en Dios y en su Hijo. Perfecto, pues muchas gracias. Pues gente, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, déjenos su semilla de este discurso y sin más que decir, nos vemos en la siguiente capítulo. Hasta luego. Bye. Señor, ayúdame. No sé cómo sanar, no sé cómo olvidar, Señor. Arráncame el dolor